El aroma fuerte del café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el olor dulzón de las tortitas que se doraban en la plancha. El sol de la mañana entraba por las rendijas de la ventana, iluminando la cocina con una luz dorada. Ana, con sus 26 años y la energía vibrante que la caracterizaba, se movía con la ligereza de una bailarina entre el fregadero y la estufa. Sus cabellos castaños claros, con mechas rubias que brillaban bajo la luz, caían en ondas sueltas sobre sus hombros bronceados. El cuerpo, esculpido por años de danza, se delineaba bajo el vestido ligero de algodón. En la sala, el sonido suave de la TV delataba la presencia de Adrián, el hijo de 22 años de su exmarido, que estaba pasando algunos días en su casa. La relación entre ellos siempre había sido amistosa, casi fraternal. Ana lo veía como a un hermano menor, alguien a quien protegía y por quien sentía un cariño genuino. Sin embargo, algo había cambiado la noche anterior. Adrián, perturbado por una pesadilla, había buscado consuelo en su cuarto. El abrazo que intercambiaron, en un primer momento reconfortante, evolucionó hacia algo más intenso, un contacto que despertó en Ana sensaciones confusas e inesperadas. El calor del cuerpo joven contra el suyo, la respiración caliente en su cuello, el apretón firme de los brazos, todo eso la perturbó profundamente. La imagen de Adrián durmiendo en su cama, con la inocencia estampada en el rostro juvenil, contrastaba con la memoria de aquel abrazo cargado de una intensidad casi palpable. Ana sentía un torbellino de emociones conflictivas: culpa, por sentirse atraída por alguien tan cercano, y una curiosidad creciente sobre lo que aquel contacto había despertado en sí. Mientras preparaba el café, Ana intentaba alejar esos pensamientos, concentrándose en las tareas domésticas. Pero el recuerdo del abrazo insistía en regresar, como una melodía persistente que resonaba en su mente. Se sorprendía reviviendo cada detalle: la textura de la piel de Adrián contra la suya, el perfume suave que emanaba de su cuerpo, la forma en que la había apretado contra sí. El sonido de pasos aproximándose la trajo de vuelta a la realidad. Adrián entró en la cocina, con los cabellos aún revueltos y los ojos semicerrados. «Buenos días», murmuró, con la voz ronca de sueño. «Buenos días, dormilón», respondió Ana, intentando disimular el nerviosismo. Le sirvió una taza de café y señaló la mesa, donde las tortitas humeaban. Adrián se sentó a la mesa, observando a Ana con una mirada que ella no conseguía descifrar. Había allí una intensidad diferente, un brillo en los ojos que la dejaba desconcertada. Él parecía examinarla, como si estuviera intentando encontrar algo que antes había pasado desapercibido. El silencio entre ellos era denso, cargado de una tensión que Ana nunca había experimentado antes. Sentía la mirada de Adrián quemando en su piel, recorriendo sus curvas bajo el vestido ligero. Un rubor subió a sus mejillas y ella desvió la mirada, sintiendo el corazón acelerarse. Aquel desayuno, que antes sería solo un momento más de convivencia familiar, se transformó en un campo minado de sensaciones y miradas cargadas de significado. Ana sentía que algo había cambiado entre ellos, un umbral había sido cruzado, y la curiosidad que la consumía era más fuerte que cualquier intento de ignorar lo que había sucedido la noche anterior. El despertar de la curiosidad era solo el preludio de un torbellino de emociones que estaban por venir. El desayuno prosiguió en un silencio incómodo. Ana se esforzaba por mantener la compostura, pero sentía la mirada penetrante de Adrián sobre sí a cada movimiento. Él parecía haberse transformado en un observador atento, absorbiendo cada detalle de su expresión, de sus gestos, como si estuviera intentando desentrañar un enigma. A cada breve contacto visual, Ana sentía un escalofrío recorrer su cuerpo. Los ojos de Adrián, antes tan familiares, ahora transmitían un mensaje ambiguo, una mezcla de curiosidad, deseo y una intensidad que la dejaba sin aliento. Ella se preguntaba si él también habría sentido la misma electricidad que la había invadido la noche anterior, o si todo aquello era apenas fruto de su imaginación. Después del desayuno, Adrián se ofreció a lavar los platos, un gesto inusual que dejó a Ana aún más intrigada. Mientras él lavaba los platos en el fregadero, ella lo observaba discretamente, admirando la forma en que sus músculos se movían bajo la camisa fina. El agua escurriendo por sus brazos bronceados realzaba aún más su masculinidad, y Ana se sintió ruborizar al percibir que lo estaba admirando con deseo. La presencia de Adrián en su casa, antes tan natural, ahora se había convertido en un constante recordatorio de aquella noche fatídica. Cada vez que sus miradas se cruzaban, la memoria del abrazo volvía a la superficie, con toda su carga de sensualidad y ambigüedad. Ana se sentía dividida entre la culpa y la atracción, entre la razón y la emoción.
Esa tarde, Ana decidió ir a la playa, buscando un refugio para sus pensamientos confusos. El sol brillaba intensamente, y el mar azul invitaba a un chapuzón refrescante. Extendió la toalla en la arena y se tumbó, dejando que el sol calentara su piel. Sin embargo, incluso en medio de la naturaleza exuberante, Ana no conseguía librarse de la imagen de Adrián. Se preguntaba qué estaría haciendo él en aquel momento, si también estaría pensando en ella. El recuerdo del toque de sus labios en su cuello la hizo estremecerse, y se sintió invadida por un deseo intenso de revivir aquel momento. De repente, Ana oyó una voz familiar que la llamaba por su nombre. Al abrir los ojos, vio a Adrián acercándose, con una amplia sonrisa en el rostro. Vestía un bañador y exhibía un cuerpo atlético, bronceado por el sol. Ana sintió un nudo en el estómago al verlo de aquella forma, tan viril y atractivo. «No sabía que estabas aquí», dijo Adrián, sentándose a su lado en la toalla. «Necesitaba tomar un poco el sol», respondió Ana, intentando disimular el nerviosismo. El silencio entre ellos volvió a flotar, pero esta vez era un silencio diferente, cargado de una tensión palpable. Ana sentía la mirada de Adrián sobre sí, y sabía que él también estaba sintiendo la misma atracción que la consumía. «Estás preciosa», murmuró Adrián, con la voz ronca. Ana sintió que su corazón se aceleraba. Desvió la mirada, sin poder encarar la intensidad de los ojos de él. «Gracias», respondió, con la voz entrecortada. Adrián se acercó más, y Ana sintió su respiración caliente en su rostro. Cerró los ojos, esperando el beso que parecía inevitable. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rosa. La brisa del mar soplaba suavemente, trayendo el olor salado del océano. Ana y Adrián permanecían en silencio en la toalla, a pocos centímetros de distancia uno del otro. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de deseo reprimido y temor a lo desconocido. Ana sentía el corazón latir con fuerza en el pecho, mientras aguardaba el toque de Adrián. Podía sentir su respiración en su rostro, el calor de su cuerpo tan próximo al suyo. Sus labios se entreabrieron en anticipación, y cerró los ojos, entregándose a aquel momento de pura intensidad. Sin embargo, el beso no llegó. En lugar de eso, Ana oyó la voz de Adrián, baja y vacilante. Yo necesito contarte una cosa». Abrió los ojos, confusa. Adrián parecía nervioso, evitando su mirada. «¿Qué pasa?», preguntó Ana, con voz suave. Respiró hondo, como si estuviera reuniendo coraje. «Desde aquella noche, desde el abrazo, no consigo dejar de pensar en ti». Las palabras de Adrián impactaron a Ana como un shock. Sintió un torbellino de emociones invadirla, sorpresa, excitación, culpa. Nunca había imaginado que él pudiera sentir algo más que amistad por ella. «Sé que es extraño», continuó Adrián, con la voz entrecortada. «Eres la madre de mi amigo. Pero no consigo controlar lo que siento. Me atraes de una forma que nunca había sentido antes». Ana permaneció en silencio, procesando las palabras de Adrián. Sentía un deseo inmenso de confesar que también sentía algo por él, pero el miedo y la culpa la paralizaban. «Entiendo si tú no sientes lo mismo», dijo Adrián, con voz triste. «Solo necesitaba que lo supieras». Se levantó y comenzó a alejarse, con los hombros caídos. Ana sintió una punzada en el corazón al verlo partir de aquella forma, tan vulnerable y herido. En un impulso, lo llamó. «Adrián, espera». Él se detuvo y se giró hacia ella, con los ojos humedecidos. Ana respiró hondo y, finalmente, confesó. Yo también siento algo por ti». Los ojos de Adrián se iluminaron, y una sonrisa tímida surgió en sus labios. Se aproximó de nuevo, con cautela, como si temiera que ella pudiera cambiar de opinión. ¿Lo dices en serio?», preguntó él, con voz temblorosa. Ana asintió, con los ojos fijos en los de él. «Nunca lo he dicho tan en serio en toda mi vida». Un silencio cargado de emoción se instaló entre ellos. Adrián se acercó aún más, y sus labios finalmente se encontraron en un beso suave y vacilante, que pronto se intensificó en un beso apasionado y urgente. El sol se puso completamente, y la oscuridad de la noche envolvió a los dos amantes prohibidos. En aquel momento, se entregaron a la pasión que los consumía, sin importarles las consecuencias. El amor prohibido entre Ana y Adrián había finalmente florecido, en medio de un torbellino de emociones y secretos. El beso que se inició en la playa, bajo el cielo estrellado, cargaba la urgencia de un deseo reprimido por demasiado tiempo. Los labios de Adrián encontraron los de Ana con una pasión arrolladora, una mezcla de deseo,
culpa y una excitación que los consumía. El toque era eléctrico, cada célula de sus cuerpos vibrando en sintonía. Se besaron como si el mundo estuviera a punto de acabar, como si aquel fuese el único momento que importaba. La arena fría bajo sus cuerpos contrastaba con el calor que emanaba de sus encuentros, un fuego que ardía intensamente, quemando cualquier resquicio de duda o vacilación. El beso se profundizó, las lenguas encontrándose en una danza sensual y envolvente. Ana sentía el cuerpo de Adrián presionado contra el suyo, cada curva, cada contorno encajando perfectamente. Las manos de él se deslizaban por su espalda, acariciando su piel con una delicadeza que la hacía suspirar. Poco a poco, la necesidad de más contacto se intensificó. Adrián comenzó a besar el cuello de Ana, dejando rastros de besos calientes que la hacían estremecerse. Ella agarraba sus cabellos, tirando de él para acercarlo más, ansiando más. La excitación crecía a cada toque, a cada suspiro, a cada gemido contenido. Se entregaron a aquel momento de pura entrega, sin importarles el mañana, las consecuencias, lo que los demás pudieran pensar. Solo el presente importaba, aquel instante mágico en que dos corazones, antes separados por una barrera invisible, finalmente se encontraban. La noche avanzaba, y la luna atestiguaba el amor prohibido que florecía entre Ana y Adrián. Se amaron con la intensidad de quien encuentra un oasis en medio del desierto, saciando una sed que los consumía desde hacía tiempo. A la mañana siguiente, el sol invadió la habitación de Ana, trayendo consigo la realidad. Despertó en los brazos de Adrián, sintiendo el calor de su cuerpo junto al suyo. El recuerdo de la noche anterior la invadió, trayendo consigo una mezcla de felicidad y aprensión. Miró a Adrián, que aún dormía profundamente, con una sonrisa serena en los labios. La imagen de él allí, en su cama, la hacía sentirse completa, como si un vacío que existía en su pecho hubiera sido finalmente llenado. Sin embargo, la culpa también la atormentaba. Se preguntaba si lo que habían hecho era correcto, si conseguirían lidiar con las consecuencias de aquel amor prohibido. Pero, por ahora, decidió alejar esos pensamientos y disfrutar de aquel momento de paz y felicidad. Los días que siguieron estuvieron marcados por encuentros furtivos y momentos de intensa pasión. Ana y Adrián vivían en un mundo aparte, donde solo ellos existían. Los besos, los abrazos, las caricias, todo estaba cargado de una intensidad única, como si estuvieran viviendo un cuento de hadas prohibido. Sin embargo, el peso del secreto comenzaba a ser cada vez más difícil de soportar. Ana se sentía dividida entre la felicidad de estar con Adrián y el miedo a ser descubiertos. A cada encuentro, a cada intercambio de miradas en público, sentía un escalofrío en el estómago, como si estuviera a un paso de ser desenmascarada. La convivencia con el exmarido de Ana, padre de Adrián, hacía la situación aún más delicada. Se sentía culpable por estar escondiéndole la verdad, por estar traicionando su confianza. A cada conversación, a cada cena en familia, Ana se sentía como si estuviera viviendo una farsa, con miedo de que en cualquier momento la máscara pudiera caer. Adrián también sentía el peso del secreto, pero de una forma diferente. Él era más impulsivo, más apasionado, y no entendía el recelo de Ana a asumir la relación. Quería gritar al mundo el amor que sentía por ella, pero respetaba el miedo de su amada. Las discusiones se volvieron frecuentes, con Adrián presionando a Ana para que contara la verdad y ella negándose, con miedo de las consecuencias. La tensión entre ellos crecía cada día, amenazando el cuento de hadas que habían construido. Un día, durante un encuentro en un lugar más apartado, Adrián explotó. «No aguanto más vivir así, escondido. Te amo, Ana, y quiero que todos lo sepan». Ana lo miró con los ojos humedecidos. «Yo también te amo, Adrián, pero tú no entiendes. Las consecuencias serían devastadoras. Haríamos daño a muchas personas. Y vivir en esta mentira no hace daño», replicó Adrián, con la voz alterada. El silencio se instaló entre ellos, cargado de dolor y frustración. Ana sabía que Adrián tenía razón, pero el miedo la paralizaba. Se sentía atrapada en un callejón sin salida, sin saber qué camino seguir. Tras la explosión de Adrián en la playa, el silencio se instaló entre ellos, denso y cargado de emociones conflictivas. Ana, con el corazón en pedazos, finalmente comprendió que la vida bajo el velo del secreto ya no era sostenible. La angustia de Adrián, su propia inquietud y la creciente sensación de vivir una mentira erosionaban la belleza de lo que habían construido. Respirando hondo, tomó una decisión: la verdad saldría a la luz. El regreso a casa fue tenso. El clima entre Ana y Adrián era palpable,
una mezcla de aprensión y determinación. Ana pasó la noche en vela, repasando mentalmente las palabras que usaría, intentando encontrar la mejor forma de exponer la situación sin causar un dolor irreparable. A la mañana siguiente, con el desayuno casi intacto sobre la mesa, Ana llamó a su exmarido para una conversación. La atmósfera en la sala era pesada, el silencio interrumpido solo por la respiración nerviosa de Ana. Comenzó despacio, hablando sobre la amistad que siempre había existido entre ella y Adrián, sobre el cariño que sentía por él desde que era un niño. Poco a poco, con la voz entrecortada y las manos temblorosas, Ana reveló la verdad, el amor que había florecido entre ella y el hijo de él. La reacción fue un torbellino de emociones. Inicialmente, el shock paralizó a su exmarido, dejándolo sin palabras. Sus ojos se abrieron con incredulidad, mientras su respiración se volvía irregular. Luego, la incredulidad dio paso a la ira. Su voz se elevó en una mezcla de furia y decepción, cuestionando cómo aquello había podido suceder, cómo Ana había podido traicionarlo de aquella forma. Ana soportó la tormenta con la cabeza alta, sin defenderse de las acusaciones, solo dejando que él desahogara su dolor. Cuando la furia comenzó a ceder lugar a la tristeza, Ana se acercó, con voz calmada y mirada sincera. Explicó sus sentimientos, la intensidad del amor que la unía a Adrián, la lucha interna que había librado antes de tomar aquella decisión. La conversación se extendió por horas, un diálogo doloroso y necesario. Ana y su exmarido revisitaron el pasado, recordaron momentos felices y expusieron viejos rencores. Poco a poco, la comprensión comenzó a surgir en medio del dolor. Él vio en los ojos de Ana la sinceridad de su amor, la angustia de tener que esconder la verdad y la convicción de que no había otra elección. La aceptación no fue inmediata ni fácil. Llevó tiempo, mucha conversación y largas noches de reflexión. La relación entre los tres pasó por un periodo turbulento, con momentos de tensión y silencios incómodos. Sin embargo, el amor entre Ana y Adrián se mostró lo suficientemente fuerte como para superar los obstáculos. Con el tiempo, el exmarido de Ana aprendió a lidiar con la nueva realidad. Poco a poco, la ira dio paso a la comprensión, y la aceptación surgió como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Comprendió que el amor entre Ana y Adrián no era una traición, sino un sentimiento genuino y poderoso que había florecido de forma inesperada. La sociedad, como siempre, no dejó de lanzar miradas torcidas y comentarios maliciosos. Ana y Adrián enfrentaron el juicio ajeno con la cabeza alta, fortalecidos por el amor que los unía. Aprendieron a ignorar los murmullos y a construir su propia felicidad, sin importarles la opinión ajena. La historia de Ana y Adrián no se convirtió en un cuento de hadas perfecto, exento de desafíos y dificultades. Enfrentaron prejuicios, superaron obstáculos y aprendieron a convivir con las cicatrices del pasado. Sin embargo, el amor que los unía se mostró más fuerte que cualquier adversidad. Construyeron una vida juntos, con mucho amor, respeto y comprensión, demostrando que el amor, en sus más diversas formas, siempre encuentra un camino para florecer. El final de su historia no fue un cuento de hadas, sino una historia real, con la belleza y las imperfecciones de la vida, donde el amor prevaleció a pesar de todo.